Vamos a conversar con el diputado Iván Flores García, que se encuentra a esta hora en la línea telefónica. ¿Cómo está? Muy buen día, diputado. ¿Cómo le va a usted? Buen día, Sergio. Gusto de poder saludarle. Te voy a decir que no estoy preocupado, po. Ay. Todos estamos de alguna manera preocupados por los contagios, ¿cierto?, que estamos teniendo a diario. Nos preocupa la economía. Hace unos días atrás el ministro de Hacienda, si no me equivoco, dijo que se venían tiempos muy difíciles, dijo que Chile tenía que prepararse de alguna manera para lo que se viene, que es pobreza. Entonces, claro, obviamente esas declaraciones nos preocupan cualquier cantidad. Bueno, mira, no voy a decir lo dijimos, pero parte de la crítica que ha hecho el presidente de la República, el ministro de Hacienda, a nosotros, quienes somos de la oposición, es porque nosotros hemos pedido más respecto a las medidas económicas que han habido, porque entendíamos lo que está pasando. Ahora el ministro de Hacienda, como todos los ministros de Hacienda, son amarretes porque tratan de cuidar al máximo la hacienda pública, y eso está bien, pero lo que nosotros veníamos diciendo, oiga, no estamos en la nueva normalidad, no estamos en condiciones de regresar a clase, de abrir los malls, de que todos los funcionarios vuelvan a sus trabajos, y todo lo que el presidente de la República dijo después que a fines de marzo dijo, lo peor ya ha pasado. Todos nosotros sabíamos que, incluso estoy absolutamente seguro que el gobierno también sabía que una vez que saliera el virus de las comunas más ricas y llegara a las comunas más pobres o al resto del país, las cifras se iban a disparar. Y es lo que está pasando, porque no es que nosotros hubiésemos sido ni genios, ni brujos, ni teníamos la bolita de cristal, no, era cuestión de mirar lo que pasaba en el mundo nomás, pues si fue lo que pasó en todos los países, lo que ha pasado en todos los países. Y ahora, Sergio, el problema es en Latinoamérica en general, porque claro, como esto empezó en el hemisferio norte, igual que todo el resto de las enfermedades respiratorias, como todos los años, acuérdate que primero parten en el hemisferio norte porque ellos están en invierno, y el tipo de virus que afecta, o el serotipo de virus que afecta a las personas en el hemisferio norte cuando nosotros estamos en verano, o sea, para que la gente toda tenga súper claro, cuando nosotros estamos en enero, febrero, plenas vacaciones, verano, solcito, en Alemania, en Francia, en Suiza, en España, en Estados Unidos, están en invierno. Y ahí las enfermedades respiratorias que ellos tienen van a ser las que nosotros vamos a tener unos meses después. Entonces, las vacunas que Chile compra y todo lo demás tiene que ver con los tipos de virus que están afectando a esos países 5 o 6 meses antes. Y nosotros entonces nos vacunamos con lo que viene siendo la tendencia mundial. Por lo tanto, en este caso, cuando hemos visto cómo se ha comportado la enfermedad en distintos países, con distintas situaciones económicas o de equipamiento médico, etcétera, era previsible que nosotros pudiésemos tener una propagación del virus, porque la propagación ha sido distinta en los países que han tomado distintas estrategias. Los asiáticos lograron frenar bruscamente esto en 2 meses, un poquito más, porque hicieron miles de test, cientos de miles de test de pruebas rápidas, y así sabían qué persona tenía el virus y qué persona no tenía el virus, y aislaron a los que lo tenían respecto a los que no tenían, y como son disciplinados, fueron tremendamente estrictos en separarlos, y así pudieron frenar el avance de la enfermedad. No lo hicieron los europeos, por ejemplo. Los europeos cerraron los negocios y la gente salió a recorrer el país, el virus se parramó por todos lados y quedó el desastre que quedó. Bueno, nosotros cuando escuchamos esto de que vamos a volver a la nueva normalidad y que vamos a tomarnos el cafecito con la cerveza y los demás, quedamos todos espantados escuchando, porque sabíamos que eso no era la realidad de lo que nos iba a ocurrir, y que decir ese tipo de cosas iba a hacer que algunas personas, muchas personas creo yo, hicieran lectura literal y decían, pues si lo peor ya pasó, ¿para qué me preocupo? Pues si el ministro de Salud dice que podemos salir a tomar una cervecita con los amigos, bueno, salgo entonces, pues, y la cosa se empezó a relajar. Sí. Y eso fue lo que ocurrió
para el 21 de mayo, lo que pasó en Semana Santa, la gente empezó a salir, costó sujetarlos, y mucho más complicado cuando el virus llegó a las comunas más densas, más pobres de Santiago, porque la gente vive en condiciones distintas, pues, claro, al el barrio tema alto, que correcto. fue donde empezó el brote. Sí, diputado. Más hacinados, tienen que salir a trabajar, toman transporte público. Correcto. Diputado, lo que preocupa ahí es claro, porque una cosa es, digo yo, que las autoridades pertinentes en todo este asunto, como por ejemplo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, pueda decir esto de forma personal, con los amigos, y otra cosa muy diferente es dar una conferencia pública y que pueda dar este tipo de declaraciones, donde todas las personas, cierto, estamos pendientes continuamente de poder diariamente estar atentos a esa declaración pública con respecto a la contingencia nacional. Bueno, mira, lo que pasa es que aquí hay una... A ver, voy a hacer un comentario que es una opinión mía. Mira, han habido como dos tipos de presidentes que conduzcan la pandemia. Cuando uno observa después del desastre de los italianos y los españoles, porque no sabían cómo actuar y cuando cerraron los negocios, los estadios, las discotecas y todo eso, y la gente empezó a recorrer y empezaron a aparecer los casos y a morirse gente que no podían siquiera atender en los hospitales porque no daban abasto, las medidas fueron estrictísimas. Yo conozco gente en España y en Italia y he estado conversando con ellos a través del chat y me contaban que pasaron más de un mes y medio sin poder salir de su edificio. Esto de salir a llevar al perrito, en fin, a dar una vuelta y media hora nomás, que si te demoras 2 horas no te pasa nada porque nadie fiscaliza, que fue lo que pasó en Santiago. No, allá no. El perrito salía hasta la puerta del edificio, en el patio del edificio o en la entradita del edificio, y hasta ahí llegaba y para arriba. ¿Te fijas? O sea, una cuarentena estrictísima. La policía circulando por todos lados para asegurarte que la gente no saliera y si no te metían, pero retobado para arriba de nuevo. Entonces, bueno, la medida estricta que tomaron fue lo único que sirvió para que no siguiera habiendo el desastre que estaba ocurriendo en esos hospitales. Por otro lado, tenemos otros tipos de presidentes. Tenemos a Johnson en Inglaterra como primer ministro y tenemos a Trump, que fueron los primeros que dijeron, no, pare, nosotros no vamos a parar la economía, por lo tanto, aquí el que se enferma, nosotros tenemos buenos hospitales y los sostenemos. Eso fue lo que dijeron, tal cual. Y esto cambió en el caso de Inglaterra cuando Johnson cae enfermo, casi se murió, pero como era el primer ministro, yo creo que estaban todos concentrados tratando de salvar, y luego el tipo cambia cuando se da cuenta que Inglaterra, de un paraguaso, pasó a ser de un país que empezaba con la enfermedad al puntero en Europa en muertos. Cuando Alemania y Francia e Italia llegaron a los 20 y tantos mil y ahí se frenaron, Inglaterra seguía subiendo. Yo no sé cuánto tiene Inglaterra hoy día, pero entiendo que está cerca de los 40.000. Y Estados Unidos, con toda la soberbia de Trump, con todo esto de que primero la economía y no sé qué, y cuando los gobernadores se le rebelaron a Trump y ellos empezaron a hacer las cuarentenas en Nueva York, en California y en otros lados, bueno, ¿cuál es el resultado hoy día? Estados Unidos está con más de 100.000 muertos. Correcto. Es una cosa brutal. Sí. Entiendo que son como 35, 40 millones de desempleados. Correcto. ¿Y qué pasó en Latinoamérica? Bolsonaro se quita la mascarilla, él dice que no va a parar nada, en fin, desafió a la Organización Mundial de la Salud, lo mismo que hizo Trump, y mira a Bolsonaro ahora. O sea, ¿quiénes tienen la mayor cantidad de muertos? En número y en porcentaje de la población. Estados Unidos, Brasil. Diputado, me llama la atención y nosotros lo que... vamos subiendo, lo mismo hizo México, ojo. Ya. México también dijo que él no iba a parar absolutamente nada, y al mes tuvo que recular los dichos, tragarse todo, porque le empezaron a caer la gente en los hospitales. Bueno, Chile tiene una actitud parecida. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que, si bien es cierto, tenemos una de las tasas más altas de contagio de América, somos el tercero o cuarto en el mundo en número de la proporción de contagios, ¿ya? Sin embargo, tenemos una baja mortalidad, gracias a Dios,
pero gracias a los equipos médicos, a la alta calidad de atención de la asistencia pública en general respecto de las camas críticas. O sea, lo que ha salvado la situación en Chile, a diferencia de lo que pasó en Ecuador o lo que está pasando con Perú, que le entregaron al mundo privado en Perú la atención porque los hospitales ya no daban abasto, en Chile fue que los sistemas de atención de urgencia son de buena calidad. Y eso ha podido sujetar hasta el momento, pero estamos en el borde. Así es. Diputado, me llama la atención hoy, por ejemplo, en las noticias, en los diferentes medios de comunicación, dice lo siguiente en los titulares. Uno de los titulares dice, Mañalich sostiene que es momento de hablar del retorno de alguna normalidad. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a los cuestionamientos sobre cómo el gobierno ha enfrentado la pandemia del COVID-19 y asumió su responsabilidad porque no supieron explicar bien el peligro del virus, dijo. Pese a ello, considera que algunas regiones deben avanzar hacia alguna normalidad. O sea, seguimos hablando de normalidad, seguimos hablando de una nueva normalidad o de alguna forma de volver a la normalidad, pese a que en nuestro país diariamente, las últimas semanas, hemos tenido 3.000, 4.000 y tantos casos. Bueno, o sea, en las 2 últimas semanas no hemos bajado los 3.000. Claro. Y ya hemos conversado, Sergio, en Radio Diferencia, esto de que de los contagiados, ¿cierto? Sabemos que el 80% más o menos va a ser suave, el 15% va a ser severo y requiere hospitalización, y el 5% se va directo a la UCI. Y ahí está el problema, porque la UCI es muy limitada, porque no solamente son equipos altamente especializados los que se requieren en una cama crítica, entre ellos el ventilador mecánico, también hay otro, sino que además requiere un equipo médico, no es una persona, un equipo médico o un equipo de salud completo, porque están los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos, una serie de gente que está directamente con el paciente, y esos son altamente especializados, y esos en todo el mundo escasean, no digamos en Chile. Entonces, tenemos un problema. Ahora, cuando Mañalich dice eso, me atrevería a decir, no estoy seguro, yo estoy seguro de que no lo está pensando, de que lo está diciendo como gobierno, porque el que está en la historia de la nueva normalidad es el presidente Piñera. Él es un empresario, él es un winner, como dicen, ¿no? Él es un ganador, es un tipo que está buscando negocio, o está ganando siempre. Es su actitud, es la que siempre ha tenido. Por lo tanto, le cuesta mucho pensar que nos estamos paralizando como país porque la gente tiene que quedarse en la casa. Entonces, insisten en esto de la nueva normalidad. Mira, la nueva normalidad, es cierto que en regiones como Los Ríos es una región que es la que menos contagios tiene, junto con Aysén. Aysén está prácticamente libre. Pero ¿y qué vamos a hacer? ¿Toda la gente de Los Ríos va a salir a trabajar? Para que llegue un personaje como el que llegó a la comuna de Corral, cuando la comuna de Corral no tenía ningún diagnosticado positivo, y llegó un joven a ver a la polola, contagió a la polola, contagió a la familia de la polola y a 2 familias más, y partió la enfermedad en Corral. Bueno, lo que puede ocurrir es, si nosotros llegamos a la nueva normalidad en un sistema absolutamente permeable, lo digo con responsabilidad, las barreras sanitarias no están funcionando. Ahora, teníamos una barrera sanitaria aquí en la entrada de Valdivia, entre Mariquina y Valdivia, en donde se le tomaba la temperatura a la gente, en fin, qué sé yo. Bueno, yo he pasado varias veces por ahí y no he visto a nadie tomando la temperatura, a nadie, ni chequeando a nadie. Y hemos tenido un brote muy fuerte en la Araucanía, muy fuerte en Osorno, y resulta que nosotros estamos entrando y saliendo sin restricción. El día viernes me tocó venir por tierra desde Valparaíso, y resulta ser que, estuve 7 horas parado en el Taco, en el sector de Angostura, ahí cerca de Rancagua, por el cordón sanitario, y resulta que después de eso transité prácticamente en toque de queda toda la noche. Llegué a las 5 de la mañana a Valdivia y nadie me preguntó nada. Yo venía con salvoconducto, vendía con todos mis papeles, pero no vi barrera alguna en ninguna parte. Y veía autos circulando, no solamente camiones de abastecimiento, sino que vehículos particulares. Entonces, tenemos una barrera sanitaria a la chilena. Tenemos cordones sanitarios estrictísimos a la salida a Santiago, pero a la chilena. O sea, casi en horarios de oficina.
y así no paramos la pandemia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a la normalidad, vamos a hacer que todo el mundo salga al trabajo, y después, cuando nosotros estemos tan fregados como en Santiago, ¿quién produce los alimentos? Y esta es una pregunta que estamos haciendo un grupo de personas absolutamente transversal del punto de vista político, absolutamente transversal del punto de vista de la actividad. Aquí hay gente de las universidades, hay gente del mundo del agro, ¿cierto?, de los agricultores, de los ganaderos, del mundo rural, que nos estamos sumando en una campaña que se llama Chile Alimenta Chile. Y es porque Chile ha venido dejando de alimentar a Chile producto de que las importaciones de comida van sustituyendo la producción nacional, y eso ha sido progresivo. Ha sido este gobierno, fue el gobierno anterior, fue el gobierno anterior y el anterior y el anterior. Todos han venido favoreciendo, comillas, libre competencia, el mercado abierto, cuando en realidad ni es libre competencia, pero absolutamente un mercado completamente abierto. Y digo que no es libre competencia porque muchos productos de afuera vienen con bonificaciones que, para que no los acusen de dumping, vienen disfrazados. La campaña española, renueva tu maquinaria agrícola con aporte del Estado. ¿Qué cosa es eso si no es un subsidio disfrazado? Cuando un tractor que vale 10, el Estado te subsidia 4 y lo compra en 6, y por lo tanto puedes producir de manera más barata, eso es una forma de dumping, ¿no? ¿Cómo llega el queso, o llegaba el queso a Osorno desde Nueva Zelanda a 1.600 pesos el kilo, puesto en Osorno, puesto en Valdivia, puesto en Puerto Montt, y a la gente se lo vendían igual a 4.500, 5.000 pesos el kilo? Y mataron la producción nacional, porque para hacer un kilo de queso necesitas juntar 10 litros de leche, más todo el resto de los insumos, y cada litro de leche al productor le estaban pagando miserablemente cerca de 200 pesos, pero multiplicamos, 200 Correcto. Pesos por 10 son 2 lucas, en pura el costo de leche, más el resto de los insumos, más el proceso, más todo lo que significa la fabricación del queso. Y resulta que aquí al sur de Chile llegaba queso neozelandés a 1.600. Dime si eso no tiene un tremendo subsidio, ¿ah? Y entonces, así como este ejemplo del queso, te puedo decir otros ejemplos de otras producciones, ¿ah?, que tienen que ver con los granos, que tienen que ver con otro tipo de alimento, y por lo tanto la producción chilena, pese a que tiene la más alta tecnología, tiene hoy día los más altos indicadores de eficiencia, se queda fuera de juego por competencia desleal, ¿ah? La carne chilena, que es mucho mejor que la carne paraguaya o que la carne brasileña, ¿ah? Y alguien dirá, no, pero es que en Brasil, tremendo país. Sí, tremendo país, pero usan ganado cebuino. Conozco bien de eso. Yo trabajé 7 años en Centroamérica. Trabajé con mejoramiento genético de ganadería. Y conozco bien que ese animal madura a los 6 o 7 años. Aquí un novillo madura a los 2, 3 años, ya está en condiciones de entrar al mercado de los mejores cortes, 4 años en el peor de los casos. Entonces, cuando se nos inunda de carne paraguaya, se nos inunda de carne brasilera con algunos problemas, resulta que, por supuesto, llega un poco más barata a Chile, a los importadores, pero se la venden a la gente al mismo precio, pues, y mataron la producción nacional. Entonces, hoy día, ¿cuál es el peligro de esto, Sergio? Cuando los países como Argentina, que nos venden el 70% del trigo que nosotros consumimos, y somos el segundo país más consumidor de pan del mundo, el segundo país del mundo, resulta que el trigo que usamos para hacer el pan, el 70% viene de Argentina, y los argentinos ya dijeron, ojo, tenemos un problema en el agro, la enfermedad, el problema económico brutal, la falta de créditos para la siembra, van a hacer que nosotros produzcamos entre el 30 y el 50% menos. O sea, los argentinos probablemente produzcan menos de la mitad del trigo que antes producían. Y la pregunta es, ¿a quién le vamos a comprar nosotros, po? ¿O a qué precio vamos a tener que comprar? ¿O le vamos a subir a la gente 3 veces el valor del kilo de pan? Aunque el ministro de Agricultura nuestro diga que los precios no suben, ni que va a haber desabastecimiento. Y muchos alcaldes están diciendo, oiga, fijen los precios porque están subiendo los precios.
Y eso, tenemos diputado, un gobierno desenchufado, Sergio, eso es lo que pasa. Ese escenario se podría complicar muchísimo más, y eso podría afectar tremendamente la economía, por supuesto, sin duda alguna. Es más, podría incluso llegar a afectar, digo yo, puedo estar equivocado, el abastecimiento de alimentos. Bueno, lo digo hoy día en la columna del Diario Regional, que es muy difícil para una persona no tener plata para comprar alimentos. Por cierto, es durísimo, y hemos estado colaborando en eso a título personal, y hemos estado reclamando la lentitud con lo del anuncio de las canastas familiares. Qué bueno que llegan, pero habría sido mucho más eficiente haberle pasado la plata a los municipios. Bueno, se hizo pues, la Subdere le transfirió a los distintos municipios de la región. A la región llegaron cerca de 2.000 millones de pesos directamente a los municipios, y aprovecho de decirlo, Sergio, para, por ejemplo, bueno, en general llegaron de libre disposición para que los municipios decidan cómo ayudar a la gente. Y para la gente que nos escucha, por ejemplo, no tengo a mano la cifra de Payaco, pero por ejemplo a Valdivia le llegaron 780 millones, a Mariquina le llegaron 112 millones, a Mafi le llegaron cerca de 40 millones. ¿Por qué? Porque son proporcionales a la población y al grado de vulnerabilidad. Yo me imagino que Payaco debe estar arribita de los 100 millones o por ahí, lo voy a revisar. Eso depende de la cantidad de habitantes por comuna, ¿no? Esa cantidad de habitantes por comuna y el porcentaje de vulnerabilidad de los habitantes de esa comuna. Perfecto. Cruzaron las dos variables. Ok. Diputado, y eso significó que distribuyeran. Entiendo. Y los alcaldes o alcaldesas en este caso tienen la posibilidad de decidir de acuerdo a lo que el Departamento Social le indique, cómo ayudar a una familia, digamos, vulnerable. ¿Y con cuánto? Ya, perfecto. ¿Por qué? Porque sirve, por ejemplo, para comprar canastas familiares. Y eso mueve la economía local. ¿Tú crees que movió algo la economía local las canastas que vienen de Santiago? No, pues. Fue un grupo económico que prepara las canastas. Qué bueno para la gente que las recibe, pero están recibiendo en la región metropolitana. Pero no movió ni un gramo siquiera la economía local. Distinto es que si las canastas se compran en la comuna o se compran en la región, bueno, se compran las papas de los productores de acá, se compran la harina de los productores de acá, se compran distintas cosas de los productores de acá, y se mueve el comercio, la pueden comprar en cada comuna. Perfecto, me parece bien. Entonces, buen punto. Bueno, sirve para comprar comida, sirve para comprar remedios de alguna persona que necesita remedios que no se los puede entregar ni el consultorio ni el hospital, sirve para comprar pasajes si alguien tiene que moverse de manera urgente y calificada, sirve para pagar consumos básicos. Si a alguien le están cortando la luz, porque, bueno, el proyecto que presentamos hace, casi 2 meses, ¿cierto?, desde la Cámara de Diputados, la diputada Joana Pérez de mi bancada fue la autora, y nos sumamos varios, y resulta ser que el gobierno nunca quiso ponerle el patrocinio, se armó una pelotera ahí, ¿no? Después el Senado preparó otro proyecto parecido, se cruzaron los dos proyectos, todavía el gobierno no les pone patrocinio, por lo tanto seguimos sin tener lo que nosotros pedíamos, que era la prohibición de corte de luz, de agua, de internet, de teléfono hoy día, porque esas son cosas necesarias para que la gente se quede en la casa. Bueno, pero si hay alguien que está en situación de corte, y que tienen que seguir quedándose en la casa, los municipios pueden pagar en casos calificados este tipo de consumos para que la gente no se quede sin esa posibilidad. O sea, para eso sirven las platas que llegaron a los municipios a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Así que aprovecho de pasarle el dato a las personas que nos escuchan, porque esos recursos ya están en los distintos municipios de Chile, porque esos son transferencias electrónicas. No necesitan preparar una caja, envasarla, distribuirla, que es un lío. Esta plata llegó directamente a los municipios de Chile el día, te voy a decir el tiro, el día martes. Ya. El día Perfecto. martes. Mira,
Tengo el cuadro acá. Bueno, ahí vamos a ir conversando. Perfecto. Diputado, le queremos agradecer este contacto para nuestra edición de la 13 en esta mañana. Nosotros muy agradecidos de su persona, el tiempo no alcanza como siempre, y por supuesto le deseamos todo el éxito a su persona. Gracias por hablar con nosotros en esta mañana. Bueno, gracias a ti, Sergio, y gracias a no usted. quiero terminar esta conversación sin antes Perfecto. insistirle a la gente, Sergio, que trate de quedarse en la casa. Y la gente del campo, aunque no vean el virus, aunque no sepan que sus vecinos están enfermos, igual tomen las medidas de seguridad. Si están solos trabajando en el potrero o en el establo, está bien, ahí pueden estar sin mascarilla porque están solos, pero si tienen que bajar al pueblo a comprar algo o hacer algún trámite, por favor, una mascarilla. Como no la van a encontrar en el mercado probablemente, háganse una mascarilla, pues ya hemos conversado cómo hacerlo. Sí. Un género con 2 elásticos pegados, bien tupiditos, traten de cubrirse los ojos y traten, por favor, y lo más importante, es mantener la distancia de las otras personas. Conversen de lejito. Un abrazo, Sergio. Diputado, muchísimas gracias, muy amable. Chao, chao.